¿No te pasa que siempre que veías La princesa y el sapo te daba muchísima, pero muchísima hambre? Y es que cómo pretendían que no me diera hambre si literalmente casi toda la película me estaban restregando comida en la cara. Sobre todo esos beignets que les tenía un antojo. Yo no sabía qué eran, no sabía de qué estaban hechos. De hecho pensaba que lo que le echaban arriba era harina. Así que imagínate tú, pero por alguna razón a mí me daban muchísimas ganas de probarlos, de comérmelos. Y hoy me voy a quitar esas ganas. Así que no me voy a enredar más y vamos a empezar. Y ahora vamos a comenzar a pesar los ingredientes porque va a ser más fácil que irlos pesando mientras vamos mezclando. Así que desde un principio vamos a pesar. Yo voy a empezar con la mantequilla, sinceramente. Da igual si la mantequilla está a temperatura ambiente, si está fría, da igual. Al final la vamos a derretir, así que no te compliques con eso. Aparte de la mantequilla también vamos a utilizar leche entera. La leche entera le va a dar muchísima más suavidad a los beignets. También vamos a utilizar harina de fuerza. La harina de fuerza va a hacer que levanten y nos queden bastante aireaditos por dentro. Vamos también a utilizar 2 huevos, aunque solamente vamos a usar un huevo entero y la yema del otro. Y por último, pero no menos importante, necesitaremos levadura, azúcar, sal y un poquito de esencia de vainilla. Ya podemos empezar con el primer paso, que es despertar la levadura. Vamos a agregar aproximadamente una cucharada o cucharadita y media del azúcar que vamos a usar en la receta. Y ahora agregamos la levadura. Por favor, por favor, por favor, asegúrate de que tu levadura esté activa antes de echarla a la leche. Eso si tienes dudas de si tu levadura aún funciona. Pruébalo con un poquito de agua caliente y un tilín de azúcar. Si hace burbujitas en 5 minutos, está lista. Si no, por favor, no lo intentes. Ahora es cuando la mía es la que no sirve. Recuerda siempre que la leche la tienes que tener tibia, ya que si no, la levadura no va a levantar. Y también asegurarte de echar el azúcar suficiente, porque también el azúcar es indispensable para que esa levadura se despierte. Y nada, lo de siempre. Tapamos, dejamos reposar unos 15-10 minutos hasta que veamos que hace espuma. Mira toda esa espuma, o sea, mira eso. Y listo, una vez tengamos la leche así despumada, vamos a comenzar a mezclar. En el bol vamos a poner toda la leche seguido del azúcar y seguido de la mantequilla derretida. Ya también en este paso vamos a agregar la esencia de vainilla y los 2 huevos. Bueno, el huevo y la yema del otro huevo. ¿Pero se puede hacer solamente con huevo? La respuesta corta es no, porque el huevo le va a aportar un poco más de grasa a la masa y nos va a dar una textura un poquito más esponjosita. Y ahora vamos a darle para mezclarlo todo bien. Cuando digo darle me refiero a suavecito. No queremos hacer un merengue, ni queremos montar el huevo, ni nada por el estilo. Ahora comenzamos a incorporar la harina. La harina la vamos a incorporar en 2 partes. Vamos a incorporar primero la mitad y vamos a revolver. Luego incorporamos la segunda y seguimos incorporando. Esto siempre hazlo con la cuchara, porque si metes la mano ahora se te va a ir toda la masa en la mano. Así que vamos a ir con la cuchara hasta que se haya integrado y se vea algo como esto. Sé que todavía no promete, pero tranquilo que ahora lo vamos a arreglar. Una vez lo tengamos así, es momento de ensuciarnos las manos. Ahora escucha bien lo que vamos a hacer. Vamos a amasar de manera rápida y brusca. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos podemos demorar amasando porque si no se nos va a comenzar a pegar. Así que vamos a hacer movimientos bruscos y secos para que la masa no le dé tiempo a pegarse. La masa ni se puede enterar que la estamos amasando, ¿me entiendes? Entonces comenzamos a amasar de esta manera. Vamos a estar unos 10-15 minutos hasta que veamos que la masa no se nos pega y está súper suavecita. Para comprobar que está lista podemos hacer la prueba del dedo. La presionamos con un dedito y si recupera su forma un poquito pero no completamente, quiere decir que el gluten está activo. Y yo lo olvidé grabar, pero cuando agregas la harina también agregas la pizquita de sal. Ahora la vamos a llevar a reposar, cosa de 1 hora o 45 minutos. Va a depender de donde la pongas a reposar. Porfa, asegúrate que sea un lugar calentito para que ella pueda crecer tranquila. ¡Tarán! Así nos tendría que haber quedado. Si tu masa quedó así de inflada, perfecto, todo bien. Ahora lo que vamos a hacer es desgasificarla. Vamos a desgasificarla gentilmente, solamente para que pierda un poquito de aire, pero no vamos a maltratarla demasiado. Una vez desgasificada, vamos a pasarla a estirar con nuestro rodillo de confianza.
tú hasta la idea que esto es rodilla. Cuando la tengamos bien estiradita, a mí me gusta cortarle los bordes, no me gusta que quede con bordes irregulares, así que se los quito. Pero si no tienes ningún problema con esto, igual quedan riquísimos. Por estos sobrantes de acá, no te preocupes, no me los botes, obviamente los vamos a usar solamente de que no va a ser para la presentación. Estos los vamos a usar para ir testeando el aceite al principio. La forma de los beignets es algo así como un rombo, pero yo los pico como si fueran un cuadrado, un rectángulo. Igual se parecen bastante a lo de la película, así que no hay problema. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 36 beignets. Beignets. Que por cierto, por si no lo sabías, porque yo hice mi tarea y obviamente investigué, beignet quiere decir masa inflada y frita, o masa frita inflada, o algo así, viene una palabra en latín, es una cosa súper rara. Pero básicamente beignet es la descripción de lo que es la comida. La importancia de saber idiomas. Oye, aquí sí siento que sobró bastante, ¿no? Ahora, como tengo que seguir usando esto, yo los voy a pasar para puede ser una bandeja, en este caso lo estoy pasando para una tabla limpia, puedes pasarlos para cualquier cosa. Lo importante es que los pases para otro lugar, ya que los vamos a poner a reposar otros 10-15 minutos. Este segundo leudado es muy importante para que te queden suavecitos y súper hinchados. Y ahora, para no perder el tiempo, vamos a ponernos a hacer el azúcar glass. Como escuchaste, lo vamos a hacer en una batidora. ¿Cuánto necesitas de azúcar glass? Lo que mande tu corazón. Deja que te guíe. ¿Sabes? Yo de niño pensaba que el azúcar glass era algo así como harina, maicena. Y yo veía los dulces y esas cosas y los comía, y para mí seguía siendo algo raro. Jamás me hubiera pasado por la mente que era azúcar molida, finita, como un polvito. A día de hoy se me sigue haciendo bastante raro, de hecho. Ahora vamos al siguiente paso, cada vez más cerca del objetivo. Vamos a calentar aceite, abundante aceite, para asegurarnos de que la fritura se haga bien. Tiramos un cachito de masa, cuando este flote está listo y comenzamos a poner los beignets de prueba. Con estos primeros beignets que pongamos a hacer vamos a revisar dos cosas. Una, la temperatura del aceite, y dos, el color que queremos que tengan nuestros beignets. Buscamos un colorcito dorado, no tostado, pero algo así más o menos. Por ahí es donde van las cosas. Ya que los estamos friendo, déjame explicarte algunas peculiaridades de nuestros hermosos beignets. Peculiaridad número 1. Debes haberlos amasado lo suficientemente bien. Si amasaste mal, esto va a ser una bomba. Literalmente va a explotar si amasaste mal. Si no tienes la suficiente elasticidad, lo que va a pasar es que el aire atrapado, en vez de quedarse atrapado, va a reventar. Y no queremos quemarnos, así que por favor ten mucho cuidado y asegúrate de haberlos amasado muy bien. Ahora la pregunta es, ¿qué se supone que yo voy a hacer con 45 beignets? Ayuda. Y ahora sí vamos a comenzar a emplatar, porque estamos cerca de probarlos. Para servirlos se apilan y se empiezan a chorrear con miel por encima. Abundante miel y seguido abundante azúcar glass. Que parezca que está nevando, que parezca que estás en pleno polo norte. Tiene que quedarte bastante blanquito por arriba. Este es el resultado que vamos a obtener. Los beignets son una fritura súper suavecita, súper rica y súper aireada por dentro. Además que la miel y el azúcar glass le dan un saborcito súper sabroso, seguido de ese olorcito a vainilla tan suavecito que tiene, que casi no lo sientes, pero sabes que está ahí. Son súper deliciosos. Me encantan. No saben a grasa, para nada se le siente sabor a aceite, no se siente tampoco que son muy densos ni nada, sí tienen bastante aire adentro, son blanditos. Sinceramente sí me podría comer 100 centavos de esto. Ahora entiendo por qué el papá de Doti tenía tanta fijación con estas cosas. Esto es vida frita y gorda, vida. Nada más probando esto sabemos que la cafetería de Tiana se tuvo que hacer famosa sí o sí. ¡Qué cosa más rica! Pues nada, ese sería todo por el video de hoy. Déjame en los comentarios qué te pareció, si crees que se parecen realmente a los que se salen en la película de Disney. Y también quiero saber cuál es tu receta favorita de una película de Disney o cuál es tu película favorita. Me interesaría mucho saberlo. Así que nada,
Eso sería todo por hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete, comenta y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. ¿Ahora qué voy a hacer con todo esto? Ay, Dios mío.